Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con nuestra sección El Mostrador en la Clave. Con nosotros ya está Federico Joanón. ¿Cómo está, Federico? Hola, Fernando. Buenos días. Buenos días, y también está con nosotros Santiago Escobar Chago. ¿Qué tal? Hola, Fernando. Buenos días. Hola, Federico. Hola, Chago. Hay varios temas. Uno que fue el que probablemente prendió más en el día de ayer fue estas amenazas a la fiscal que está haciendo justamente la investigación sobre lo ocurrido en el puente Pío Nono. La fiscal Jimena Chong recibió amenazas directas o epistolares. Fue detenido un carabinero en las inmediaciones. Se mostró un video de esa detención por parte de la Policía de Investigaciones. Hay un diálogo bastante extenso ahí. ¿Qué tanto esta situación, Chago, puede todavía, si tú quieres, infectar más lo que ha estado pasando en términos de tratar de averiguar cosas e investigarse cosas donde hoy día hay por lo menos unas 4 o 5 investigaciones abiertas en distintas esferas, todas relacionadas con la pandemia de alguna manera, y que tocan a distintas instituciones, ya particularmente el Ejecutivo? Chavo. Bueno, Fernando, mira, yo de verdad creo que el editorial del Mostrador hoy día plantea el fondo del tema. Es decir, estamos hoy día con situaciones que tienen que ver con la policía, situaciones anómalas muy de fondo. Y entonces esto no hace nada más que comprobar que tenemos un principio de desorden que puede avanzar y puede llegar a tener niveles, el diario lo dice, de seguridad nacional. Es decir, sea no solamente estas amenazas que aparecen de manera constante o que están latiendo en el funcionamiento de las instituciones policiales o de las instituciones de seguridad, sino además aquellas que tienen que ver con amenazas implícitas que empiezan a circular como rumores, como que ante la eventualidad de manifestaciones de la población hubieran huelgas de brazos caídos, es decir, actitudes de no querer actuar o de negarse a actuar. Lo que sería llegar a niveles de insubordinación que son graves. Entonces, estamos ante una situación en la cual las autoridades civiles y políticas deben tomar decisiones drásticas, actuar. Aunque sabemos que las cosas sobre las que hay que actuar son tremendamente difíciles, que implican además un grado de consenso transversal, porque se trata de asuntos estructurales del Estado. No hay sociedades civilizadas, democráticas, modernas que funcionen sin servicios policiales, pero estos servicios policiales no deben tener apellido, deben ser profesionales, deben operar, ¿no es cierto?, con estrictez frente a los temas de ley, deben ser transparentes frente a las autoridades civiles que tienen la tuición de la investigación e incluso del mando cuando se trata de órdenes de seguridad interior. Y por lo tanto yo creo que estamos en un momento tremendamente difícil, independientemente de todo el proceso político y en todo lo que está el país. Este tema es uno de los temas esenciales en la mantención de la institucionalidad. Si esto se deteriora como se viene deteriorando, vamos a llegar a niveles en que lo de la fiscal Chong o de cualquier otra autoridad o de cualquier otra situación quede en una ambigüedad institucional que no es permisible. Sí, Federico.
Bueno, solo coincido con el Chago, ¿no? Y lo hemos hablado tantas veces, la necesidad de refundar Carabineros, y esto ya no da para más. Y en el mostrador hoy día no solo publicamos un editorial al respecto, sino que más información a través de notas. Nada llama la atención mucho. Si uno dice, pero ¿cómo van a estar amedrentando a una fiscal? Bueno, pueden hacerlo porque se sienten un Estado dentro del Estado y tienen una lógica corporativa. Cualquier cosa que los critique o que se sientan atacados se defienden como un ratón acorralado. Ya no sé si alguna vez fueron, pero hoy día no son una policía profesional al servicio de la democracia chilena. Esa es la realidad. Sea porque muchos oficiales se roban las plata, sea porque muchos oficiales engañan a la justicia implantando pruebas, sea por los motivos que sean, no es un cuerpo profesional y confiable al servicio de la democracia chilena. Y si a esto le agregamos que amedrentan al fiscal o a la fiscal que está haciendo el trabajo de investigar un hecho puntual, porque no es que esté investigando a Carabineros en general, está investigando un hecho puntual, si existe delito o cuasi delito sancionable por el sistema penal en el actuar de Carabineros en el joven que fue o arrojado o lo ayudaron a arrojarse al río no sé qué, el viernes pasado. El viernes pasado. Y está investigando eso, entonces, ya a mí me parece claro, me parece grave, pero es casi anecdótico en relación con Carabineros. Ya Carabineros cualquier cosa ya no llama la atención. Sabemos que es un órgano que está enfermo y la autoridad política tiene que ponerse las pilas. Ayer la única buena noticia dentro de la desidia del Ministerio del Interior, cabezado por el ministro Pérez, dentro de esa desidia que le caracteriza y falta de gobierno y falta de liderazgo, anunció que iba a impulsar el plan de reestructuración profunda que le asesoró una comisión. ¿Te acuerdas que se armó una comisión de mucha gente muy ilustre que supone que entiende el tema policial? Y tenían todos los resultados de esa comisión guardados en un cajón hace cientos de días, ya ni me acuerdo cuántos, pero muchos meses. Entonces, recién ahora dice, y esto quiero pensar que es luego al final del túnel, dice que no, ahora sí lo van a implementar y van a iniciar los proyectos de ley y mejorar los que ya están tramitando con estas sugerencias o recomendaciones de los especialistas para por fin reformar Carabineros, que le hace tanta falta. Ojalá. Si eso es así, es una buena noticia. Por fin la clase política se va a poner las pilas, porque esto ya no da para más. Eso es lo que me sale complementar, Fernando. Ya no me llama nada la atención respecto a Carabineros. Pueden hacer cualquier cosa. Es un Estado dentro del Estado. Basta ya, ¿no? Sí. Perdón, y déjame copiar. Independiente de que quizás es una sobrereacción de la Fiscalía a lo del amedrentamiento a la fiscal Chong. Quizás ni siquiera es tal. Habrá que investigarlo, ¿cierto? Quizás ni siquiera es tal, quizás son un conjunto de casualidades, porque el teniente coronel que estaba en moto ahí, que lo paró investigaciones y lo detuvo, ese teniente coronel pudo haber sido efectivamente una casualidad. Él sacó un video. Ahora esto es la cueca en pelota, porque ahora la gente, los carabineros se defienden por video a la vía pública, ya, ni siquiera por causas institucionales. Saca un video explicando que es una pura casualidad. Puede serlo, pero lo que pasa es que los carabineros puede no serlo también. Puede ser un amedrentamiento también, porque ya son capaces de cualquier cosa, se mandan solos. Ese es el punto. Ya no sé si el amedrentamiento será cierto. No es el tema, porque la fiscal Chong es profesional y va a seguir investigando con la amedrenta, no la amedrenta. Es una mujer profesional y lo tiene que seguir investigando. Por eso no es el tema. El tema es Carabineros como institución que se está, cayendo a pedazos. Sí, lo único que no hay que olvidarse, creo yo, Federico, es que la plausibilidad de que las cosas puedan ser de una manera
sigue siendo algo que tiene mucho margen de error. Por lo tanto, yo creo que es interesante que se insista en la investigación de los hechos. Y me parece muy bien que se haya puesto protección a la fiscal Chong después de mensajes que recibió, y me pareció muy bien la acción de la PDI. Sí, claro. En ese sentido, que se registra en el video, una cosa puede ser plausible de que la estén amenazando de carabineros, por ejemplo, pero la plausibilidad tiene un margen de error enorme, y por lo tanto concuerdo contigo en que hay que esto materializarlo, no porque sea plausible que algo pase, vamos a tratarlo como si pasó, de la manera que lo creemos. Porque para eso está la justicia, entre otras cosas, para aclarar todo. Y hay situaciones muy extrañas. Yo, por ejemplo, a mí me sorprendió en el diálogo que tiene el teniente coronel con el detective de la PDI, que nunca le planteara que tuvo desperfecto su moto, por ejemplo. Claro. Siendo que es la principal excusa que él da cuando hace su video posteriormente para decir por qué pasó por ahí. Pero aún así, eso no necesariamente es un registro absoluto de culpabilidad en ese sentido. Por eso es que creo que es interesante que las investigaciones que se hagan respecto de las amenazas. Hoy día estamos en un contexto, Chago y Federico, donde las amenazas clásicas que se hacían a través de, no sé, carta, caja, al estilo del Padrino, ya prácticamente no se dan. Las amenazas se hacen a través de cuentas falsas de tecnología, pero en términos estrictos, como me lo dijo una persona que sabe harto de cibernética el otro día, es mucho más fácil de detectar de lo que la gente cree, si es que hay voluntad de perseguir justamente al infractor que amenaza a través de las redes sociales. Mira, yo creo que estamos frente a un tema en que la palabra concreta es que tenemos una institución intimidante. Ese es el tema. O sea, cuando la policía no se transforma en un instrumento de orden y ley, sino la policía tiene un sesgo intimidante frente a los derechos de la población o frente a las responsabilidades de investigación de los fiscales, o, en fin, que hay que investigar como si fueran problemas de asuntos internos, que la policía está diciendo la verdad en una investigación y no está implantando pruebas o está tratando de justificar, o que el mando no está tratando de amparar y de meter la basura debajo de la alfombra, sino que tenemos una fuerza que está para, como se dice, reforzar la ley, es decir, aplicar y que debe ser de igual manera para todo el mundo. Bueno, cuando tenemos una institución intimidante, eso es lo mismo que tener un barrio malo en una ciudad donde no entra nadie porque lo pueden asaltar, porque le pueden pasar cosas malas. Entonces estamos mal, porque estamos hablando de las instituciones. Yo comparto contigo, Fernando, que es importante, ¿no es cierto?, que se investiguen este tipo de cosas, ¿ya? Es importante que se llegue a desentrañar este tipo de cosas. Pero como se vienen produciendo de una manera sistemática, la pregunta es, bueno, y al final, ¿qué pasa? Si efectivamente, ¿no es cierto?, están amenazando a la fiscal, la están tratando de intimidar para que no siga adelante con la investigación o para que determine una verdad judicial de tal manera como le conviene a la institución. Bueno, al final, ¿qué pasa? Si se comprueba que efectivamente hay comisión de delito, se expulsa las manzanas podridas, en fin, se viene aplicando la vieja receta que ya conocemos, pero tenemos esto en un estado general.
O sea, yo diría que tenemos un déficit general de institución, y si la institución además en ese déficit general se transforma en una corporación intimidante frente a la ciudadanía o frente a los procedimientos de ley, entonces estamos mal, estamos perdiendo el Estado. Y cuando el Estado pierde su última ratio, que es el ejercicio de la fuerza, porque eso es el ejercicio de la fuerza de una manera racional, de una manera éticamente aceptable, igual para todos, amparada en disposiciones de ley, y se transforma en un acto discrecional, de talante privado por parte de las instituciones o los mandos, entonces estamos mal. Yo lo dije la vez pasada, es decir, a mí no me gusta que anden descabezando los mandos a cada rato, sobre todo de aquellos cuerpos que tienen una jerarquía y que dependen mucho de los liderazgos superiores. Pero en el caso de Carabineros el problema es que el mando no hace nada por controlar internamente la institución y en segundo lugar actúa amparando. Y entonces el ejemplo que da, el ejemplo que se genera es exactamente el contrario, es decir, mira, me permite, porque el mando me justifica, me tiran por dentro las orejas, echan a uno, echan a otro, etcétera, pero lo que se va creando es una burbuja de impunidad interna, es una percepción de impunidad y por lo tanto entonces el mando está mal. Y este mando está mal por eso, porque no porque el general Mario Rosas deba saber exactamente todo lo que pasa en Carabineros, es porque no actúa como mando superior y no controla la institución y no aprieta al conjunto de otros iguales que tiene con responsabilidades dentro de la institución. Y ante eso estamos en Carabineros. Y el Poder Civil, es decir, lo que tenemos, mira, el ministro Pérez llegó como un ministro duro, y se habla del duro, pero actúa como si fuera un muchachito intimidado, no toma decisiones, anda por ahí medio escondido con una mascarilla, en fin, qué sé yo, para protegerse del coronavirus, pero no es ministro del Interior. Entonces, hoy día yo no soy partidario de las acusaciones constitucionales, tampoco de estas acusaciones constitucionales, pero sí creo que hoy día vale la pena realmente poner al frente a las autoridades civiles y a intermedio de las civiles a las de Carabineros para que respondan por lo que está ocurriendo y por no tomar acción correctiva, porque se trata del Estado y del funcionamiento de la democracia, de los derechos de los ciudadanos. De eso estamos hablando. Y eso independientemente que salgan a la calle, ¿no es cierto?, con dispositivos operativos a reprimir el vandalismo y todas las cosas que tienen todo el derecho. Hay que hacerlo, hay que reprimir el vandalismo, no hay que permitirlo, porque son bienes públicos, son bienes de todos nosotros, pero eso hay que hacerlo de acuerdo a la ley, con la Constitución en la mano y la cachiporra en la otra, digo yo, y eso es lo que nos está ocurriendo. La cachiporra, ahí sí que te pasaste, pero 40 décadas. Bueno, estoy con Quino, estoy impresionado todavía con la muerte de Quino y Mafalda, por eso. La cachiporra en la mano. Oye, sí, es interesante la discusión en general, porque si ustedes se han dado cuenta, se ha producido una vez más una polarización respecto de haber casi quien adhiere a Carabineros es de una opción, quien dice mis carabineros, nuestros carabineros, hay que defender a Carabineros, independientemente de si se ven las acciones o no se ven las acciones, que coinciden con ser parte de una opción que se ha extremizado bastante, y los que consideran que Carabineros es un antro de lo peor que existe, también coincide y particularmente cuando no le dan chance absoluto de que esto sea, que es todo generalizado y son todos exactamente iguales y no sea una cosa de mando, por ejemplo. Y por lo tanto tú
ya estás teniendo una serie de referencias que en términos estrictos se podrían perfectamente conducir a través de medidas racionales, investigaciones internas, la reformulación de cargo, generar nuevos protocolos, cosas que donde se toma el sartén por el mango, pero mientras tanto lo que está ocurriendo y que es probablemente más nocivo a la larga es que tú estás tomando partido ciego y la evidencia importando cero sobre Carabineros a favor o en contra, de acuerdo a cuál es tu posición política o ideológica más extrema. Y eso te deja muy poco margen para caminar, para transitar entre medio, porque tú, como muy bien lo dijiste, Chago, las policías son en prácticamente todos los países del mundo una institución extraordinariamente necesaria y además tiene que operar todos los días, a toda hora. No es una cosa de donde tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Dejemos que Carabineros pare, no haga nada durante un mes para investigar, para conversar. Eso no funciona. Mira, Fernando, parte del problema es lo que tú mencionas, que hay gente que piensa que son sus carabineros, sí, y otros que piensan que son lo peor y son de otros. En el momento en que una sociedad piensa que los carabineros, o la policía, la fuerza pública, es de otros o es propia y no de los otros, estamos mal. Pues eso ya es señal del problema. El carabinero tiene que ser de todos los chilenos. Debiera ser un servicio profesional al servicio de la democracia y de todos los ciudadanos. Desde el momento que esa percepción no es así, es que el problema es muy profundo. Claro. Sí, ese a mi modo de ver es uno de los puntos más, si tú quieres, delicado. Que tú generes una posición política sobre la base de si es que defiendes a ultranza a Carabineros o condenas absolutamente a Carabineros, si es que esa es la posición y esa posición empieza a agarrar vuelo, a mí me parece que es una situación extraordinariamente compleja y difícil, de la misma forma de quienes se apropian de las Fuerzas Armadas. Yo creo, Fernando, que por eso es que es muy importante primero el acuerdo transversal de la política para ponerle una marcha de renovación a la institución. Punto 1. Punto 2. Yo de verdad creo que Carabineros se mantiene con un sustrato de vocación profesional, no exactamente en el mando de oficiales. Yo diría que como cuerpo se sostiene de sus oficiales para abajo, porque son los que hacen la caminata diaria en la esquina y la gente todavía aprecia la presencia de la policía. Pero por eso hablamos de institución, entonces hay que darse cuenta que hay un problema institucional. Yo diría que la adhesión de la gente a Carabineros sigue siendo positiva desde el punto de vista de cierta cotidianidad baja, la que está abajo. Los problemas de Carabineros vienen en el trato de los temas masivos que tiene que ver la sociedad, los tratos de género, los delitos de cierta naturaleza, los desórdenes públicos, etcétera, donde empieza a mostrar las fallas de un edificio viejo que no sirve, ya con una estructura que no sirve. Tú los ves sobredotados de mecanismos, etcétera, lentos, en fin, ves cosas que no te funcionan como organismo, como institución y como organismo superior del Estado. Entonces, yo creo que hay que aprovechar ese sustrato tradicional de apoyo, porque yo creo que un porcentaje importante de los carabineros sienten la vocación policial, pero van a terminar vendiéndole armas al narcotráfico si hay un desorden y una corrupción interna, ¿no es cierto? Y se tapan los problemas y hay impunidad, y eso va a ocurrir, porque siempre ocurre que el tráfico de armas tiene nacimiento en todas partes del mundo.
en las democracias más perfectas, cuando hay tráfico de armas, por ejemplo, el origen de esas armas normalmente son arsenales policiales. No, estamos acostumbrados a verlo, incluso en las películas que cuentan cosas que tienen grado de verosimilitud para captar la atención de los espectadores. Entonces, yo te digo, Fernando, aquí hay un problema, y tú tienes razón. Si nos abanderamos ideológicamente con este tema, estamos mal. Esto no es un tema de ideología, este es un tema de salud civilizatoria de una sociedad moderna, democrática y que opera bajo reglas de la ley, ¿ya? Con la heteronomia de los tribunales funcionando y sancionando, con los fiscales investigando, es decir, en propiedad de las funciones que le han sido asignadas. Y eso no está ocurriendo con Carabineros. Bueno, hagamos una pequeña pausa y después cambiamos de tema, Santiago y Federico. De lunes a viernes, justo a las 6 de la tarde, Metrópolis, segunda edición. Durante una hora recorreremos la metrópolis deportiva con historias y análisis del deporte mundial. Rodrigo Gómez y Cristian Peñailillo te informan y te entretienen con el magazine deportivo de la tarde, porque acá caben todos los deportes. De contacto, individuales, tuerca y en equipo. Todos, absolutamente todos. De 6 a 7 de la tarde, Metrópolis, segunda edición. La clave, me escucha. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 FM en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Donde estés, La Clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en La Clave, con nosotros Santiago Escobar y Federico Joanón. Oye, sobre cosas que me parece a mí son interesantes, después podemos volver a la coyuntura más álgida, si tú quieres, de algunas de las cosas que tienen que ver con las cosas, pero me interesó mucho un artículo que ustedes sacan hoy día en el mostrador y que tiene como base la ley de fármacos 2 y que dicen ustedes que está en su semana clave, y aquí está el punto que es algo que muchas veces se ha discutido, no ha sido tan difundido a través de los medios, pero ayer la comisión mixta, no sé si ayer o anteayer, votó un artículo, la comisión mixta votó un artículo, perdona, tiene que votarlo creo, que prohíbe que los médicos prescriban medicamentos con marca. No sé si que alguno de ustedes está a caballo de eso, pero a mí me parece que ahí hay una vieja discusión que se viene escuchando mucho sobre qué tanto los laboratorios que generan medicamentos con marca de alguna manera cooptan a los distintos médicos a través de todas estas visitas médicas y todas las formas en que históricamente se ha generado una situación de vinculación muy estrecha entre el productor de fármaco y quien debe recetarlos, en una situación que de alguna manera todavía perjudica, por ejemplo, la posibilidad de establecer una cultura de genérico que son más baratos y que esté al acceso de todos. Así entiendo yo esto que escribieron ustedes, Federico y Chavo. Mira, el tema de esta tramitación de ley ha sido muy accidentada, Fernando, porque hay muchos intereses en juego. Y esto es como un piano donde uno toca una tecla, oye, y suena en otro lado. Y uno, oye, mira a una persona que piensa que defiende tales intereses y se escudriña un poco defiende otros. Es bien enredado todo este tema y por eso se ha demorado harto. Tiene gente que era partidaria y que ahora es detractora. Hay unas enormes lobby, campañas de lobby cubierto y encubierto.
y tiene varias aristas. Es una ley compleja, es una ley muy técnica respecto de medicamentos, su distribución, sus fabricantes. Es bien enredado, por eso que me voy a quedar con lo mismo que tú mencionas. Tiene un gran avance que ojalá vea la luz de esa ley. Luego, a lo menos por este gran avance, que es que los médicos receten sin el componente activo, en el fondo receten genérico, medicamentos homologables por sus efectos a otros, y no con marca, porque cuando hay marca de por medio, es porque hay dinero de por medio, y eso va contra la Lex Artis, va contra de los médicos, va contra los intereses de los pacientes, va en beneficio de gente que no tendría por qué beneficiarse de eso. Entonces, ahí hay una gran, porque va a significar ahorro para los pacientes, va a significar que los médicos puedan ejercer su profesión, atendiendo sus códigos éticos de conducta. Obligatoriamente, porque una ley le va a prohibir recetar con nombre y apellido los medicamentos, ¿sí? Va a tener que hacerlo de acuerdo a una estructura de genérico. Hay otra palabra que se me va a mí, que genérico o XX. Los bioequivalentes. Eso, los bioequivalentes, gracias. Y es razonable, es necesario, no solo por el bolsillo, porque ahorra plata a los pacientes, sino que porque así debe ser. Si lo otro son mafias, por todo lo que tú mencionabas, los intereses médicos, hay muchas platas dando vueltas que son platas oscuras y no debieran estar circulando por el ámbito de la salud. El médico, desde la antigüedad, tiene que hacer su juramento médico, ¿cierto? Hipócrates, si no me equivoco, se llama, que fue uno de los primeros médicos famosos de la historia, donde el asunto es salvar vida, atender pacientes, no es hacer negocios con laboratorios y que ellos te pasen platas adicionales oscuras. No es eso, ni beneficios de viajes a Cancún de dudosa procedencia. El juramento médico hipocrático es atender al paciente, a la persona que está enferma y que necesita atención. No es cruzarlo con negocios oscuros. Así que yo espero que avance esa ley, esa nueva ley de fármacos. Sí, es bien interesante esto porque ¿cuál es el argumento o uno de los argumentos que se está diciendo para que esto no sea ley? Es decir, que el médico siga prescribiendo los medicamentos que va a prescribir de acuerdo a su nombre de fantasía, digamos. Es que dicen, mira, todavía Chile no tiene la suficiente cantidad de bioequivalentes o de genéricos en disposición para reemplazar a todos los medicamentos. Bueno, si esa es una realidad así, uno podría entender que se prescribiera un medicamento con nombre de marca solamente en aquellos que no tienen bioequivalentes. Por supuesto, y además que, si no lo hay hoy día, en el momento que se apruebe esa ley van a empezar a verlo, porque ahí sí opera el mercado. Claro, ahí exactamente es un estímulo para que se generen cosas. Ahora, hay también un factor que ha sido sindicado en esta discusión, que es el factor de cómo se resarce un laboratorio por su investigación, su desarrollo, hasta encontrar un medicamento a la cual le pone un nombre y ese medicamento en un momento dado pasa a ser el medicamento que fue creado, inventado, descubierto. Y bueno, en términos de si tú quieres, la normativa internacional, tengo entendido, tú tienes un plazo de bastante tiempo para que tú recibas todos los beneficios de esa marca.
Pero claro, son las patentes. El bioequivalente o el genérico básicamente funciona cuando ya la marca no tiene los requisitos exclusivos de haber sido por haber sido ese laboratorio el inventor del fármaco. Pero Fernando, mira, hay una pequeña trampa en el caso específico de Chile sobre esta cosa, porque efectivamente hay un plazo, ¿no es cierto? Y se inscriben estos medicamentos en el instituto y en fin, pero hay un mecanismo de hacer reserva de composición, de fórmula, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes plazos vencidos, por ejemplo, en que permitirían que en determinados medicamentos entren los bioequivalentes, pero como tienes una reserva que va por otro camino, no pueden entrar los bioequivalentes porque no está levantada la reserva, porque son dos procedimientos aparte. Es un poquito técnico el asunto, pero lo que quiero decir es lo siguiente: la falta de bioequivalente muchas veces se debe a que no están puestas en línea el término de la reserva de estos medicamentos nuevos, etcétera, en cuanto a fórmula, respecto de los medicamentos que pueden entrar como bioequivalentes y pueden empezar a competir y ser parte de la prescripción genérica que se les está exigiendo a los médicos. Eso es una cosa que tenemos que también, que están siendo manejada por los laboratorios y que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos impide que tenga sustento, porque es verdad que los nuevos medicamentos lo que producen, dicen, son más exactos, tienen menos, tienen mayores efectos, etcétera, y el laboratorio que ha metido plata tiene que recuperar la inversión, todo de acuerdo, pero no tienen por qué haber trampa en los procedimientos de inscripción y en los plazos de liberación. Debiera ser automático y general entonces la liberación de la fórmula, de tal manera que los genéricos o los bioequivalentes pudieran entrar en el mercado, cosa que no existe en Chile y que esta ley tampoco soluciona todavía, esta ley de fármacos. La exigencia a los médicos yo creo que es correcta, porque de alguna manera las diferencias de precios son enormes, pero como están tapados las bioequivalencias y están tapados, ¿no es cierto?, los genéricos y no se encuentran todos, yo creo que la exigencia a los médicos a recetar el principio activo y no recetar la marca es fundamental, porque se siguen produciendo los incentivos externos, es decir, los congresos de médicos, donde se invitan, ¿no es cierto?, a los más recetadores, porque aquí hay un tema también que tiene que ver con la farmacia y con toda la medición que se está haciendo, es decir, el que receta más, el tipo el mejor ya el que visitan, ya a veces le regalan medicamentos, etcétera. El buen recetador es el médico que sirve, porque hay un grupo de médicos, hay un movimiento de médicos que no recetan marcas, que están fuera de esto, no reciben visitadores médicos, no recetan marcas, se informan de acuerdo a cómo se informa todo el mundo. Y yo conozco más de uno, es un movimiento, es grande, ha ido creciendo, pero todavía los laboratorios mandan con estos sistemas, ¿no? Que y como todo se mide, como el micro-targeting de salud es uno de los principales negocios que hay en el mercado de la información digital de las personas, bueno, todos saben exactamente quiénes son los médicos que recetan y en qué clínicas recetan y dónde no recetan. Sí, este es un tema súper interesante porque tú lo mencionaste, Chago, hay toda una cultura bien antigua. Yo esto lo vengo conversando con gente hacía mucho tiempo, en varias otras radios, llevé alguna vez a personas que tocaban este tema, que tenía que ver con el
lo que yo mencioné como con la cooptación del doctor a través de los regalos, a través de las invitaciones a determinados congresos fuera del país, congresos en ciudades donde simultáneamente a los hoteles donde se desarrollaba la asamblea, tenías una cantidad enorme de casinos alrededor. Casi todo, bien interesante que muchas cosas se desarrollaban en Las Vegas, y tú tenías toda una forma de relación entre el mundo del laboratorio que generaba remedios y los médicos. Esto fue tema hace algún tiempo muy fuerte, y ya empezó a cambiar con la entrada de los bioequivalentes y los genéricos. Siempre el tema ha sido ahí que no hay suficientes biogenéricos para todos los medicamentos, y por lo tanto para esos medicamentos que todavía no tienen biogenéricos, sin duda que hay que recetar lo que existe, digamos, y con su nombre y apellido no habría ningún problema, pero cuando sí hay, y la diferencia para el usuario, para el cliente, para la persona que nos está escuchando, es de 40 o 50 o 60% del precio, el tema de seguir manteniendo la cultura de reclutar, si tú quieres, al médico a través de esta ligazón con determinados medicamentos, pasa a ser ya algo que afecta la propia salud pública y las propias expectativas de una mejoría, porque mucha gente no sabe que hay un bioequivalente que le significa un 60% o un 50% de menor precio. Y ese es el tema. Y yo entiendo que esta ley busca que se recete el bioequivalente allí donde ya no está el remedio con nombre propio, no está en su periodo de exclusividad, porque existe el bioequivalente, que es cuando el bioequivalente nace, cuando el remedio pierde la exclusividad por haber sido descubierto, por haber sido una innovación de un laboratorio. Pero y es perfectamente lógico de que tú recetes con nombre y apellido si es que no existe bioequivalente, pero si es que existe bioequivalente, como pasa en gran cantidad de países del mundo, eso que nos encanta comparar, ¿no? Lo que se receta es el genérico. Sí, pero mira, Fernando, este es un punto. Mira, hay medicamentos que son muy caros. Digamos, por ejemplo, que es una endemia hoy día en Chile, la presión arterial a base de un medicamento que se llama lisinopril, que es el genérico, y entonces tonotensil lo usa lisinopril y lo usa en fórmula D, ¿no es cierto?, con un diurético que protege el corazón. Ese lisinopril no tiene el bioequivalente, entonces ese ¿por qué no tiene bioequivalente? Nadie sabe, pero el lisinopril, el tonotensil, está vencido, o sea, podría tener bioequivalente y no costar los 28.000 pesos que cuesta, sino costar 7.000, 8.000 pesos. No hay lisinopril. Entonces te dan en los consultorios enalapril, que es una cosa que no te produce el mismo efecto. Efectivamente, el lisinopril es mejor manejándote la presión y manejándote la protección del corazón, según lo que dicen los estudios médicos y todo lo demás. Pero está vencido. La fórmula podría perfectamente tener bioequivalente, pero lo que pasa es que el problema es muy complejo y no solo se soluciona por leyes. Por supuesto que la ley ayuda y orienta y prohíbe malas prácticas. En caso de tu ejemplo, no sé si será, pero lo que ocurre muchas veces es que vence la patente, por lo mismo vence la protección del laboratorio que creó el medicamento, que es un plazo en el que se entiende que recupera el dinero y gana dinero. Estos son negocios multimillonarios mundiales, ¿no? Una vez que vence eso, para que entre al mercado el bioequivalente o genérico,
hace falta que el ISP, te estoy dando un ejemplo, una de las complejidades, que no tiene que ver con ley, tiene que ver con buen funcionamiento del sistema y con que no integren malas prácticas y con que no haya platas ocultas circulando. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo. Es decir, en ese medicamento es posible que esté ocurriendo lo siguiente, porque ha ocurrido en otros casos, que nosotros incluso hemos develado en el diario, en el mostrador, que el ISP, que es el órgano público que tiene por finalidad, muchas finalidades, pero en este caso la finalidad de darle el ok al bioequivalente y al genérico, es decir, no se pueden distribuir fármacos en Chile si no tienen el ok del ISP. Entonces, vence la patente del medicamento original, se transparentan las fórmulas, cuando vence la patente de protección se transparentan las fórmulas, por lo mismo cualquier otro laboratorio puede hacer el bioequivalente o genérico, pero para distribuirlo en el territorio nacional hace falta que el ISP le haga el doble check, le diga sí, ok, aprobado. Y si el ISP se demora meses o años en dar ese check, ¿a quién está favoreciendo? Bueno, al laboratorio que tenía la patente que venció. ¿Hay platas ocultas de por medio por esa demora? No se sabe, hay que investigar caso a caso, ¿cierto? Pero es raro, porque muchos de esos bioequivalentes y genéricos ya están aprobados en Europa, en Estados Unidos, y en Chile no lo aprueba el ISP y se demora en aprobarlo, y por lo mismo los doctores están obligados, incluso los que no quieren, a recetar el de la patente original. No obstante, ya venció el plazo de protección, pero no hay bioequivalente en el mercado, no hay genérico en el mercado por culpa del ISP. Entonces, lo que les quiero contar es que este es un problema muy complejo, que la ley hace falta, sí, pero hace falta también un buen funcionamiento del aparato administrativo, que no haya platas ocultas. Sí. Es un temazo porque cualquier persona que, por ejemplo, haya durante mucho tiempo consumido un tipo de medicamento de marca y de pronto tiene el genérico de esa misma situación y va y lo pide y tú te das, pero instantánea cuenta que te rebajan tu presupuesto en materia farmacológica en 40-50%, ¿cómo uno no va a querer que todos esos medicamentos que han sido inventados y que ya pasaron el umbral de la protección propia de la investigación y desarrollo, de la innovación, del carácter de innovación, y por lo tanto ya están en disposición de tener su bioequivalente? ¿Cómo no va a ser casi un mandato de salud pública generar condiciones para que efectivamente esos medicamentos que ya no están protegidos durante esos años por la innovación tengan el bioequivalente? No solamente se discuta sobre si es que el médico debe recetar o no recetar el bioequivalente, sino asegurarse que estén. Bueno, mira, ahí tú tienes un ahorro objetivo en materia de ingreso para las personas. Pero mira lo que te enseña el mercado. La farmacia del doctor Simi. ¿Cuál era el principio básico en México cuando empezaron? Lo mismo, pero más barato. O sea, era la alusión al genérico. Compre genérico, y lo recetaban ellos mismos porque tenían un médico en la puerta de la farmacia que te chequeaba y te daba la receta y la compraba allá al lado. Legal, no sé, pero las farmacias del doctor Simi se han instalado, olvídate, ¿de qué manera? ¿No es cierto? Y tú compráis las cosas, los genéricos en general o los bioequivalentes, mucho más barato que en las grandes cadenas. Y por eso se han extendido. La gente también tiene que recurrir, pero hay procedimientos administrativos que impiden que esto ocurra, y los médicos muchas veces insisten en que compre este medicamento y no este otro. Sí. En todo caso, lisinopril no hay. Yo que lo uso, te puedo decir cómo es el asunto. No sé si te entendí el ejemplo. Ahora tú tienes, por ejemplo, hoy día una vastísima
gama de bioequivalentes genéricos que son súper interesantes. Por ejemplo, voy a poner ejemplos de las cosas que yo he usado, digamos, que son los... yo hago mucho deporte todavía, qué sé yo, y lo hacía antes, y yo siempre tenía un antiinflamatorio cuando tenía algún tipo de lesiones, cuando jugando rugby, fútbol, qué sé yo, que era mi favorito, que era el Profenit, qué sé yo. Y hasta que de repente en una farmacia me sugirieron, ¿sabes? Ahí no tengo el Profenit que usted tiene, pero tengo el bioequivalente, que es ketaprofeno. Ya le dije yo, y me lo dio, pero oye, era 60% más barato. Y yo como soy medio, ahora ya sé todo lo que tiene que ver, o por lo menos gran parte de lo que tiene que ver con esta lógica de los genéricos, pero en ese entonces no sabía tanto. Yo creí que esto podía ser algo así como, no sé, no puede costar tanto menos y no tener alguna pifia. Y no, pues. Pregunté a varios amigos médicos, no, efectivamente eso es así. Y por lo tanto, tú puedes regular y mejorar la vida a las personas en términos de su presupuesto, que el presupuesto destinado a medicamentos en Chile, y eso te lo dice cualquiera, ahí crece una brutalidad en la medida que tú envejeces. Y como tú estás teniendo hoy día una cantidad de viejos muy, muy superior a lo que ha sido históricamente en Chile, bueno, tú tienes un margen de tu presupuesto mensual gastado en medicamentos que solamente tiende a subir, no tiende a bajar. Y por lo tanto, cuando tienes la alternativa de poder generar comprar un medicamento que es exactamente igual al otro, o bioequivalente, como se dice, a un precio 40-50% más barato, es una decisión casi de lógica pública. De si es que están todas las condiciones para poder contar con ese bioequivalente, que, bueno, se le dé la posibilidad a las personas de poder acceder a ello, iniciándose con que lo recete el médico. Me parece a mí... Sí, por todas maneras, oye, y a veces no son ni un 50%, un 60% más barato, a veces son como 4 veces la diferencia del precio, a veces 400% más barato, es una cosa increíble. Entonces, bueno, en fin, es un temazo y ojalá esta ley de fármacos avance y ayude a solucionar esto, pero no va a bastar, como te digo, hay muchos otros temas que hay que meterle mano, entre otros el buen funcionamiento del IACP. Ojo que Juan Luis Castro, que fue presidente del Colegio Médico, se alineó con la derecha y votó con la derecha, porque es médico. Eso fue muy raro, y eso está siendo muy criticado en algunos ambientes, porque no se explica cómo se dio vuelta, oye, para efecto de ciertas defensas corporativas. Bien raro. Defensa corporativa, exactamente. Sí, bueno, ese es un tema, yo insisto, y por eso puse como antecedente la historia que te cuentan los doctores o que ha salido registrada en varios artículos o reportajes, la historia en términos, si tú quieres, culturalmente estable de que el visitador médico no solamente es alguien que, bueno, te ofrece los medicamentos que están disponibles por su laboratorio, sino que hay detrás toda un sistema. Tú lo dijiste muy bien, Thiago, cuando mencionaste la lógica de las recetas en la farmacia. Una de las cosas que cualquier médico te decía antes, y quizás hoy día también, es que los laboratorios saben exactamente lo que cada médico recomendó cuando usa una factura. Sí, ¿Cómo puedes saber una cosa como esa? Porque la única forma es que la farmacia informa. Sí. Tienen la receta y tiene que producirse algún tipo de información
hacia atrás, hacia el laboratorio, que además a veces están integrados verticalmente, y por lo tanto todo eso se conocía. La introducción del genérico es el que permite que haya una posibilidad más barata, mucho más barata, pero tiene que entrar en un mercado que está cooptado por estas situaciones. Sí, mira, la empresa que controla los datos biométricos, que Sonda la vendió, porque Sonda la formó y la vendió luego de explotarla bien y de formarla bien, en fin, que se dio, la vendió hace unos 2, 3, 4 años atrás, y le reportó una utilidad de $50 millones para la caja, para las nuevas inversiones de Sonda. Se la vendió a una empresa norteamericana. Hoy día los datos médicos de los chilenos, cuando tú pones el dedito ahí y vas a comprar un bono o vas a una atención médica en cualquier parte, bueno, todo eso va a la central de datos que pertenece a una empresa norteamericana que no recuerdo en este momento el nombre. Bueno, era de Sonda, lo vendió Sonda. Sí. No, yo no sé cómo seguirá eso después de toda la batabola que hubo, porque hubo una batabola bastante grande, acuérdate, con las integraciones verticales de laboratorios, clínicas, etcétera, y que todavía está dando vuelta por ahí, pero mira, el solo hecho, y tú lo sabes bien, Chavo, el solo hecho de entrar de pronto a una farmacia y que tú puedas tener un medicamento que funciona exactamente igual que el que tú antes tomabas y que te lo recetó tu médico, el doctor te dice, tómate este bioequivalente, y tú vas y pagas 25, 30 lucas menos que lo que pagabas. Y tú sabes que ese medicamento lo vas a tener que consumir durante, qué sé yo, el resto de tu vida. Pero se te abre la ventana, entra aire fresco para ti, es un alivio gigantesco. Sí, no, pero total, no. Mira, ¿para qué te voy a contar mis penas personales en el tema? No, porque ya se nos está acabando el tiempo, necesitaríamos otra media hora. 24 horas. Pero sí, eso es muy importante respecto a la economía, porque estamos en un país, además de que se envejece y que necesita cada vez más fármacos, medicamentos y cosas de esa naturaleza. Ya, que les vaya muy bien, muchachos, cuídense. Igualmente, buen día. Buen día. Chau. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.